Con- Continuamos en el Maña News de La Octava y el día de ayer sucedieron ataques de Irán hacia bases estadounidenses en Irak. Este conflicto en redes sociales se le ha llamado a la Tercera Guerra Mundial, aunque francamente es una escalada más del tema de las tensiones en Medio Oriente, donde hay muchas cosas que entender. Ante este conflicto le preguntaron al presidente López Obrador cuál era su posición y él dijo no a la guerra, sí a la paz. Así lo dijo el presidente. Tenemos nosotros que procurar que haya diálogo, que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Y esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues ahí está, la posición es no a la guerra, sí a la paz. Y ya está con nosotros para hablar sobre este conflicto Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Panch, Maite, buenos días a ustedes y a todo el auditorio, un gusto saludarles. Igualmente, Pues, Rodrigo, perfecto. buenos días. Buenos días. Una escalada de un conflicto histórico que viene de hace 30 años, cuando en el 79 viene la Revolución Islámica, la toma de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Irán, y que ahora pues presenta un episodio más. Comenzó con un ataque de los Estados Unidos a fuerzas militares iraníes operando en Irak, que después retalió con estas fuerzas motivando un ataque a la embajada, a la parte consular de la embajada estadounidense en Bagdad, y que después escala con el asesinato de Soleimani. Y ahora, pues, lo que hemos visto, el ataque a dos bases militares estadounidenses por parte de Irán. Todavía no hay un pronunciamiento de Trump, lo estamos esperando. Pero bueno, sin duda que esto genera tensión, genera problemas en los mercados. Irán es el poder regional quizá más importante del Medio Oriente. Y algo que es importante entender es que no es, a diferencia de lo que se señala, Irán es un país complejo, con un sistema político que ha probado ser a prueba de balas. ¿Por qué? Porque no depende de un dictador. El ayatollah, si bien es el líder supremo, puede ser sustituido. Tienen diferentes instituciones políticas, desde el parlamento, que le dan estabilidad al régimen. Por ejemplo, es curioso, pero en el parlamento iraní hay asientos reservados para la confesión judía. Poca gente lo sabe, pero a pesar del conflicto tan grande que tiene con Israel, en Irán se respeta a los judíos. Y pues por supuesto que puede cerrar el Golfo de Oruz, por donde pasa un porcentaje importante del petróleo a nivel mundial. Y mira, ellos ya resistieron una guerra de 10 años lanzada por Irak con el apoyo de los Estados Unidos del 79 al 89, y seguramente podría existir otra. Entonces, lo que te quiero decir un poco es, con Irán no se trata de matar a un líder y se acabó, como fue con Saddam Hussein. Tendría que ser una guerra de otro tipo, que por supuesto no queremos y que vemos difícil que se escale a ese nivel. Oye, y justamente esta escalada de violencia y la respuesta sobre todo, a ver, una cosa que te quiero preguntar, porque se ha dicho muchísimo en redes sociales, ¿cuál es la implicación electoral y si esta guerra es meramente una estrategia o qué repercusiones electorales puede tener en Estados Unidos? Por supuesto, yo creo que todos o muchas personas han visto el video en el que Trump sale anunciando que hay un problema en la Casa Blanca y que él espera que Barack Obama lance algún tipo de conflicto, de guerra contra Irán.
para que le ayude en la reelección. Entonces, evidentemente esto no se puede desligar de la elección que viene en los Estados Unidos, en las que es muy probable que Trump se reelija, pero bueno, siempre, históricamente, cuando hay el proceso electoral en los Estados Unidos, hay una inclinación a lo bélico, porque tiende a reforzar la fuerza del Ejecutivo, del presidente del turno. Claro, el rally around the flag, ¿no? ¿Perdón? Este método que se llama rally around the flag, el nacionalismo, impulsar la unidad de los estadounidenses en aras de una elección. Ahora, en términos de la región, particularmente de Medio Oriente, que conoces bastante bien, el conflicto con Irán no es nuevo y la posición estratégica de Estados Unidos en Irak es clave, particularmente en temas petroleros. ¿Tú ves a otras naciones metiéndose al conflicto? Mira, Irán tiene un conflicto cantado con Arabia Saudita, con varios de sus vecinos. Tiene fronteras complicadas. Hay que decir que es el estado más moderno. A ver, no nos olvidemos, Irán son los persas. No se inventó Irán hace unos años. O sea, han sido imperios, son milenarios, tienen un bagaje cultural, político, de miles de años, ¿no? Y eso les da una sabiduría, un conocimiento, una visión especial, digamos, no empezó ayer Irán. Y sí, sin duda trae un conflicto cantado con la Arabia Saudita, tiene diferencias con Turquía, en Irán son chiíes y en muchas partes de la región son suníes. Rodrigo, ¿podrías explicarnos esta diferencia étnica y cómo eso complica entender la región un poco? Sí, claro. Son básicamente las dos vertientes principales del Islam, que tienen que ver con cómo interpretan los dichos del profeta, de Mahoma, y con una separación en los tiempos del califato que hubo. Y entonces, ahí podríamos decir que uno de los principales ganadores de la guerra en Irak fue precisamente Irán, porque Irak tenía una población principalmente chií, pero estaba gobernado por los suníes. Saddam Hussein era suní. Al caer Saddam Hussein y al empezar procesos democráticos, entre comillas, ¿no? La población, mayoritariamente chií, pues tiene un cierto afecto con Irán. Arabia Saudita también son suníes, son muy conservadores. Los chiíes tienden a ser más modernos, pero también un poco más militantes. Y bueno, no tendría que sorprender, por ejemplo, que no todas las respuestas de Irán, más allá de la que acaba de lanzar, sean también en contra de aliados y de espacios de aliados de Estados Unidos suníes, como son Arabia Saudita. En Líbano, Hezbollah son chiíes. ¿No? Y en esa zona no se meten, pues. ¿Perdón? Y ese no sería un objetivo militar para los iraníes por esta diferencia étnica, donde si bien esta área son de chiíes, entonces dicen, aquí no nos metemos. Pues no, porque o sea, puedes tener un complejo militar o petrolero, ¿no? Al que atacar, independientemente la población es mayoritariamente chií o suní. Entonces, en ese sentido, pero Irán, pues ese gran poder regional. Tienen tecnología, tienen ciencia, ¿no? Tienen una población de alrededor de casi 90 millones de personas. ¡Wow! Un territorio bastante grande, son, si mal no recuerdo, alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y la historia, que te digo, o sea, a ver, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán tiene un doctorado de la Universidad de Denver. ¡Wow! ¿Sí me explicó? Es una persona letrada, cosmopolita, que entiende al occidente. E incluso culturalmente pues, tiene mucho que ofrecer. La comida persa, la historia, la música.
y ejerce una gran influencia. Y además, insisto, por ejemplo, en países como Irak, donde la mayoría de la población son de la corriente Shii, pues también tiene doblemente el poder de la influencia. Exactamente. Ahora, para ir cerrando, Rodrigo, ¿qué es lo que esperaríamos que suceda en las siguientes semanas, primero, y en los próximos meses en este conflicto? ¿Tú crees que aquí pare, que haya una escalada? ¿De qué forma va a ser? ¿Qué es lo que ves en perspectiva? ¿Qué podría ser el detonador para que este problema ya pueda parar y ya no exista una guerra como se ha venido diciendo? Miren, lo primero que yo diría cuando nos acercamos a este conflicto es que hay que verlo con humildad. Ok. Hay conflictos en la historia, es un poquito como el conflicto de Israel y Palestina. O sea, hay conflictos que en décadas no se han podido resolver. Corea del Norte, Chipre, con Grecia y Turquía. Y está este conflicto entre Irán y los Estados Unidos que ha desescalado con Obama, que era una persona pues muy respetable, me parece, que Irán accedió a detener su programa de enriquecimiento de uranio y que tiene que ver con el desarrollo de armas nucleares, y que a cambio tuvo mejor acceso. O sea, Irán ahorita, su economía está sufriendo. Está sufriendo porque el bloqueo internacional es fuerte. Ok. Con los bancos, con los negocios. Ahora, el conflicto, podemos, por un lado, ya justamente dio ayer el ministro de Exteriores de Irán, dijo, acabamos de responder en defensa propia, no fue un ataque y estamos listos para desescalar el conflicto. Habrá que ver qué sale a decir Trump. Pero la otra ecuación, como ustedes bien anotaban, es la electoral en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? En parte va a pasar lo que a Trump le convenga electoralmente. Tiene sentido. Justamente entonces... Seguramente, yo no creo que haya una tercera guerra mundial porque sería la aniquilación total. Decía Putin en una entrevista, retomando a Einstein, que después de la tercera guerra mundial lo que seguiría es una guerra con palos. A palos y martillazos, ¿no? Porque pues no habría mucho más de la humanidad. Exactamente. Yo creo que sería eso. Tampoco creo que ya este sea el último episodio. Vamos a seguir viendo más episodios de aquí a la elección estadounidense. Irán también tiene elecciones en el 21, porque aunque no le guste mucho, Irán tiene un grado, es el país más democrático de la región. Nadie lo dice. Pero tiene elecciones, tiene oposición, tiene partidos políticos, y también eso jugará seguramente en contra de los moderados. Hoy el presidente Rouhani es del clero, y curiosamente en Irán el clero es del ala moderada, y hay un ala militarista, de la que formaba parte de Ahmadinejad, mucho más conservadora y belicosa. Entonces, para responder a tu pregunta, va a jugar la política interna de ambos países en su política externa. Y seguramente habrá más episodios que ambos tratarán de utilizar para su provecho, esperemos, con un grado de cautela suficiente para que esto no se vuelva una guerra de otras magnitudes. Perfecto, pues este es entonces un conflicto, una batalla más dentro del conflicto iraní-estadounidense. Rodrigo, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos seguir teniéndote con más información y que un día te vengas para acá, para el estudio, para que nos platiques más sobre este caso que a todas luces parece que no va a terminar pronto. Con muchísimo gusto, Maite, Panch, y felicidades por el espacio, por el trabajo que hacen, esas voces frescas, nos da mucho gusto. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Rodrigo, y claro que sí, con todo el gusto te vamos a tener aquí las puertas abiertas esperándote. Bonito día. Hasta luego, nos vemos muy pronto, Rodrigo.